Esta misa se celebra por los siguientes difuntos: Félix Marín, Felisa Chavero, Daniel Marín, Valentín Toledo, Rubén Chavero, Francisco Bono, Alcides de la Fuente, Antonio Berberian, Héctor Sánchez, Santino y Gustavo Ambrosino, Andrés Humberto Acevedo, Irma Blanca Morales en el 7º aniversario, Marcial Agüero, Almas del Purgatorio, Joaquín y Juan Pablo, Angélica y Adolfo, Manuel Torres, Raquel Torres, José Grillo, René y Nora Guzmán, María Angélica Polanco, Jesús Guzmán, Elino Urbano, por el eterno descanso de Andrea Acevedo, Dora Navarro, Ignacio Loyola, Alberto Paredes, y por las siguientes intenciones: salud y trabajo de Silvia Marín, salud de Dina Ambrosino, Viviana, Marta, Alejandra, Florencia y Jimena, salud de Roxana Grillo, en acción de gracias a Jesús sacramentado, a Dios Todopoderoso y a María Auxiliadora. Vengan a comer, nos dice Jesús resucitado, a todos y a cada uno. Hoy la liturgia quiere reavivarnos la presencia de Cristo en nuestra vida y que seamos testigos de su resurrección. Además, hoy tendremos como intención especial a los trabajadores de nuestra patria bendita del pan. Nos ponemos de pie para comenzar la misa. Esto nos enseña a ser la
usted. y con tu espíritu. Reconocemos nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios nuestro, que tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida, para que con el gozo de los hijos aguarde con firme esperanza el día de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pedro proclama valientemente su fe pascual como testigo de Cristo resucitado. Lectura de los apóstoles. Cuando los apóstoles fueron llevados al Sanedrín, el sumo sacerdote les dijo: nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro, junto con los apóstoles, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A él
Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín, dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste, y no quise que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí, ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. San Juan describe su visión de la gloria que acompaña a Cristo, el Cordero Inmolado. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí la voz de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número se contaba por miles y millones y exclamaban con voz potente: el Cordero que ha sido inmolado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. También oí que todas las criaturas que están en el cielo, sobre la tierra, debajo de ella y en el mar, y todo lo que hay en ellos, decían: al que está sentado sobre el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron en actitud de adoración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús alimenta con su presencia la fe de los apóstoles que lo reconocen como el Señor. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan.
Gloria a ti, Señor. Jesús, resucitado, se apareció otra vez a los discípulos a orilla del mar de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Pedro les dijo: me voy a pescar. Ellos le respondieron: nosotros también. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla. Cuando los discípulos no sabían que era Él, Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se arrojó al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153. Y a pesar de ser tanto, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque sabían de que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Después de comer, Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas más que estos? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería, y le dijo: Señor, tú sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esa manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: sígueme.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridas hermanas, queridos hermanos. La escena evangélica de hoy es rica en detalle. El primero que me llama la atención es este. Cuando el Señor no había llamado todavía a los discípulos y 4 de ellos estaban pescando, tratando de pescar, a la hora de pescar la noche, esta resultó estéril. Y cuando ya el día había comenzado, Jesús les invita a ellos a tirar las redes. Y las redes salieron abundantes de peces. Bueno, 3 años después se produce esta parecida escena evangélica. Pero hay un detalle que es singular y que es importante. La escena es similar. Los discípulos, 7 de ellos en este caso, vuelven a pescar. Otra vez la noche estéril. Otra vez, ya al amanecer, Jesús desde la orilla, sin ser reconocido por los discípulos, les invita a echar las redes. Y nuevamente las redes salieron abundantes de peces. El detalle me dice en primer lugar que no todo termina con la conversión, sino que el reconocer a Jesús resucitado significa un volver a empezar, un recomenzar. Es el comienzo de los testigos de la Pascua. Usted y yo, nosotros, testigos de la Pascua. Y lo singular en esta escena de hoy es justamente que el que hace señales desde la orilla es la vida, es la resurrección, es Jesús. Pero miren ustedes también cómo o quién es el primero que reconoce a la vida que está haciendo señales. Es el amor, personificado en Juan. Así como hemos personificado a Juan con el amor, a Pedro con la iglesia, con la institución. Estos dos, que en la primera lectura también son protagonistas, en varias escenas pascuales, los dos están caminando juntos. En esta oportunidad es el amor el que se da cuenta por dónde pasa la vida. O podríamos decirlo de otra manera, es el amor el que discierne la presencia de la vida. Por eso comprende las señales y el amor, dice desde aquella barca, es el Señor. Es decir, es la vida. Pero hemos escuchado que es la institución, es Pedro, es la iglesia la que tiene que tirarse al agua. Y Pedro, en su desnudez, se ciñe la túnica que dice el Evangelio, es lo único que llevaba puesto, y se arrojó al agua, y se tiró al agua. En el lenguaje popular, en el lenguaje de la calle, tirarse al agua significa arriesgarse, significa ser audaz. Cuando el amor nos diga por dónde la vida está haciendo señales, nosotros, la iglesia, usted, yo, nosotros debemos tirarnos al agua con la sabiduría
del lenguaje popular. Si uno no ama, es muy difícil discernir las señales de la vida. Y vaya si la vida no nos arroja señales. Queridos hermanos, también pensaba en el Evangelio de hoy que si la noche era la hora de pescar, Jesús obró en deshora. Así lo hace siempre. No existe una hora oportuna y concreta para responder a la voluntad de Dios que nos llama. Es generalmente a deshora. Cuando menos lo pensamos, la vida en Jesús resucitado nos está llamando. Por eso, no hagamos cálculo de que yendo a este retiro o yendo a esta experiencia, no, porque a lo mejor en medio de la rutina, cuando menos lo espera, la vida le haga señales y Dios se haga presente en su vida. Es Dios, Él siempre, a causa de su amor, obra a deshora, que, diciéndolo de otra manera, obra cuando nosotros lo necesitamos, de repente se aparece la vida. También la imagen de esos discípulos desencantados que vuelven a su zona de confort, diciendo, me voy a pescar. Y los otros dicen, nosotros también. Es como que hubieran vivido la experiencia de ver a Jesús resucitado y ahora vuelven a esa rutina cómoda que se le suele llamar zona de confort. Queridos hermanos, lo más triste que puede pasarnos a nosotros es el desencanto. Y en eso ni siquiera los curas nos salvamos. Laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, cuando nos desencantamos, cuando entramos como en un desencanto, eso es peligroso en nuestra vida de creyente. Pero seguro que el Señor nos sacudirá con esos brazos llenos de devoción de Él por nosotros, para que nosotros volvamos con la devoción a Él. Hoy, en el mundo entero y también en nuestro país, la gente está celebrando el Día del Trabajador. A veces se suele decir Día del Trabajo, pero eso no es correcto, porque el trabajo es un espacio, es un lugar, es una actividad. No se celebra el trabajo, ni siquiera, fíjense lo que voy a decir, no se celebra ni siquiera el tener trabajo. No, se celebra el sujeto que trabaja, el trabajador. Por eso lo correcto es decir, hoy es el día del trabajador, hoy es el día de la trabajadora. Entonces uno está celebrando a la persona que ejerce ese sagrado oficio de trabajar. Nosotros hablábamos de la noche hace ratito. Una noche que para los discípulos fue estéril. Esa noche no solamente es personal o de un pequeño grupo. A veces se convierte en una noche social. En una noche social estéril. Como la que vivimos en estos tiempos. Y estoy hablando no solo desde la Argentina, sino desde la humanidad, desde el mundo. Una noche social donde la gente está cansada de la pandemia, cansada ya de la pandemia. Una noche social donde la gente está preocupada por las consecuencias de una guerra que parecía muy lejos, pero que está sembrando
las consecuencias, sobre todo económicas, en los diversos países, también en el nuestro. Una noche social que en el caso de nuestro país, y uno tiene que decirlo y compartirlo, es esta noche social que vive la Argentina, donde el trabajador vive en una situación de inestabilidad y el trabajador tiene que luchar con la inflación, porque por más que puedan haber aumentos en el sueldo, si la inflación no se para, de nada sirven los aumentos. Y entonces es una noche que debe preocuparnos a todos, porque en definitiva el mundo del trabajador es sobre todo el mundo de nosotros, el de usted y el mío, el de todos nosotros. Por eso, cuando la inflación lucha con el trabajo y parece derrotarlo, debe inquietarnos. Y uno, en primer lugar, como creyente, debe dirigirse a Dios y pedirle a Dios que fortalezca el trabajo de los trabajadores y al mismo trabajador, y que la inflación, uno de los rostros que atentan contra la tranquilidad del trabajador, pueda ser resistida, combatida y derrotada. También, junto en esta noche social, aparece como preocupante nuevamente el desempleo. Y lo digo justamente cuando nos ponemos a celebrar el Día del Trabajador. Debemos tener en cuenta la tristeza de los desempleados. Y la gente no está desempleada porque sea vaga. Eso es una alienación que nos han colocado a la gente del pueblo, a la gente de la base. Pensar que el que no trabaja, seguro porque es vago. No, el desempleo es una preocupación que lleva a la gente a vivir con esa tremenda intranquilidad. No seamos insensibles a eso. El desempleo no solo que deja a la gente con muchas necesidades económicas, sino que incluso hasta se atreve contra la dignidad de las personas, porque entonces va creciendo la inseguridad y va creciendo la ruptura de vínculos también, inclusive dentro de la misma familia. Y quería decir esto, no es que todos seamos responsables. Cuando uno dice todo, en nadie. Yo creo que sí hay responsables. Y en el terreno de las dirigencias, de todas las dirigencias, de la dirigencia política, de la dirigencia empresarial y de la dirigencia social. Por eso, con esto voy a terminar esta reflexión, la primera lectura. Cuando nosotros veamos una injusticia y nos inviten a ser cómplices de esa injusticia, cuando uno vea las heridas, las lastimaduras sociales de un sector o de una persona y nos alientan a que permanezcamos en silencio, recuerde la primera lectura de hoy, cuando Pedro le dice a aquella autoridad: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si hay que obedecer a Dios antes que los hombres, ahí ya uno no puede ser cómplice de las injusticias con su silencio, con su pasividad o con el pensamiento cómodo: total, yo tengo trabajo.
Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, un Dios que nos llama a ser artesanos de la justicia, a luchar por la justicia, a lograr la justicia, cada uno desde las posibilidades que tiene, y a un Dios que siempre nos ha dado muestra de solidaridad. En estos tiempos, a ser solidario. Hoy, en este 1 de mayo, Día del Trabajador, lo invito a cada uno de ustedes a que hagamos una oración, que pongamos como intención esta celebración de la misa, por lo menos, para que Dios dignifique a los trabajadores con un salario que les debe corresponder en justicia, y para que Dios evite la existencia o el fortalecimiento del desempleo. Lo invito a rezar el credo de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció por poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. ponemos en común nuestras intenciones. A cada intención respondemos: ayúdanos a ser testigos alegres. Ayúdanos a ser testigos alegres. Para que la Iglesia perseguida en tantas partes del mundo tenga la fortaleza de los apóstoles. Oremos: ayúdanos a ser testigos alegres. Para que los poderes públicos entiendan que la autoridad está en función del servicio y del cuidado de los demás, y así logren que las cargas sociales se distribuyan con equidad. Oremos: ayúdanos a ser testigos alegres. Para que todos los trabajadores sean bendecidos en este día especial, y quienes sufren el desempleo encuentren alivio en Jesús resucitado. Oremos: ayúdanos a ser testigos alegres. Para que seamos testigos fieles en las actividades cotidianas, el trabajo, el estudio, la familia, y así el Señor se vuelve a encontrar con nosotros. Oremos: ayúdanos a ser testigos alegres. Escucha, Señor, con fe te pedimos, a vos que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Presentemos en la mesa pan y vino, trabajo, esfuerzo, alegría y dolores, y ofrezcámoslo a Dios para construir una sociedad más justa.
este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de las manos de este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para el bien de todos los santos. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría, y después de haberlo conseguido el motivo de gozo grande, concédele la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. En el día del trabajador, con la efusión del gozo pascual, cantamos sin cesar un himno de tu gloria. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando era entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, Señor mío.
misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Señor, en memoria de la muerte y resurrección de Jesús, te pedimos que el Espíritu Santo acompañe a la Iglesia, presidida por el Papa Francisco, nuestro obispo Ángel Sisto, sus auxiliares Pedro y Ricardo, y los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos que han muerto en la esperanza de la resurrección. Por Andrés Humberto, intenciones de esta misa, a todos los difuntos, llévalos a contemplar la luz de tus ojos. Ten piedad de nosotros, para que con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Jerónimo y con todos los santos que te agradaron en este mundo, merezcamos compartir la vida eterna, alabarte, glorificarte por tu Hijo Jesucristo. Por Él, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos la oración de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz esté con ustedes. Nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarde y proteja para la vida eterna. Amén.
Jesús se quedó para siempre en la Eucaristía, para fortalecer nuestra fe, animar nuestra esperanza y enardecer nuestra caridad. Vayamos a recibirlo. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo y ya que lo has renovado con los sacramentos de vida eterna, concede alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la misa. Vayamos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Con la alegría de sentirnos llamados a una nueva vida y ser testigos, nos proponemos vivirlo de este modo